creo que es bien interesante entender que el espectro de ser arquitecto no es solamente hacer proyectos, sino que lo que están ustedes haciendo es arquitectura ahorita. Eso por un lado, pero el otro es que ser arquitecto es una responsabilidad. Tal vez soy pesado con esto, pero hacer arquitectura no es divertirse. Hacer arquitectura es una cosa casi como trascendental, y en esa trascendencia o en esa importancia o ese peso que se le da a las cosas, creo que hay una responsabilidad y hay una dedicación que nadie te la va a agradecer, que solo te tiene que nacer a ti y a tu equipo. Si les nace, en buena hora. No sé quién decía que nadie te pidió que seas arquitecto, y entonces no te quejes, nada. Así que creo que es importante eso, ¿no? Nosotros la sentimos así, ¿no? Esto es un poco, ¿no?, el feeling que tenemos, que es como esta idea de que la cosa sale de adentro. Así que eso, que la arquitectura está por ahí, pues, y sería fantástico que los estudiantes tengan esta especie de retroalimentación, ¿no? De hecho, cada vez que hay un alumno, por ejemplo, que viene y te dice: oye, pero ya he cambiado mi proyecto 4 veces, ¿qué te pasa? Que tengo cosas que hacer y tú, tengo otros cursos y tú me pides que yo cambie otra vez, ¿quién te cree? Le contamos siempre una historia que Le Corbusier, salvando las diferencias, con cualquier alumno, hizo 4 veces la Villa Savoye antes de hacer la Villa Savoye. Y eso es real. O sea, tú ves los volúmenes de Le Corbusier y te das cuenta que hay 4 proyectos completos, con plantas, cortes, elevaciones completos anteriores. Entonces, esto te ayuda a entender de que la arquitectura no es que requiere un esfuerzo adicional. No es una profesión que tú terminas y te vas. Él hizo como una especie de taller avanzado, que fue una especie de diplomado para la UPC, que lo que hacía, o la finalidad, era poder entrenar a los futuros profesores de arquitectura en el Perú, ¿no?, a los jóvenes. Entonces él organizó este diplomado. Yo estuve con él 3 años consecutivos, en realidad siendo de asistente de él, ¿no?, siendo su asistente, y el pata destruyó todos los estándares que había, por lo menos en mi cabeza, de lo que era la arquitectura. Después ahí asistimos todos, hizo una especie de, que fue eso fue como un workshop, ¿no? Sí, era un curso de docencia. Un curso de cómo enseñar, ¿no? Sí. Que está muy involucrado, digamos, con la docencia, ¿no? Entonces hizo una especie de curso en la UPC también, donde ya fuimos todos para entender cómo había que enseñar, o entender cuáles podían ser las metodologías de enseñanza. Entonces sí, y de hecho le hemos dibujado algunos proyectos en concursos. Entonces sí ha habido una estrecha relación, y yo creo que él de alguna manera es o genera el despertar sobre la arquitectura de una manera distinta, ¿no? Uno sale de la universidad con una visión determinada, y creo que Siriani ayuda a entender de lo que estábamos haciendo a este momento no era suficiente, y que la arquitectura no es como cualquier otra profesión, y que la arquitectura es la profesión más difícil del mundo,
porque es la más compleja, porque tiene que ver con el futuro de la gente, porque tiene que ver con las expectativas, con las emociones, con las decisiones que uno toma, si es blanco, si es negro, si es transparente, si es opaco, si es pesado, si es ligero. Entonces, él nos hizo entender, de alguna manera, que la arquitectura no era lo que conocíamos, sino que la arquitectura recién empezaba. Si tuviéramos que poner la barra inclinada hacia un lado, yo diría que es mucho más racional que intuitivo, ¿no? Siempre hay una dosis de intuición en lo que uno hace, casi que inexplicable, ¿no? Pero definitivamente, sobre todo siendo un grupo que tiene que conciliar sus decisiones, tratamos de que estas sean siempre basadas digamos, en los argumentos más sólidos posibles para no relativizarlos o subjetivizarlos, ¿no? Más bien llevarnos por las decisiones más racionales posibles, y por lo tanto además la arquitectura, el resultado de esta arquitectura es una arquitectura lo más racional posible, digamos. Las cosas obviamente según nuestro criterio están donde tienen que estar y no hay muchas otras formas de hacerlo, ¿no? Obviamente esto no es una sola verdad, pero es en lo que nosotros creemos, y es el mecanismo que tenemos para poder además llevarla, digamos, una idea grupal, ¿no? Digamos, nosotros estamos en la construcción de esa base común, ¿de acuerdo? El libro funcionó para nosotros como un mínimo común múltiplo, ¿no? Como un mínimo común denominador, no sé cuál es la palabra, pero algo que nos permitió decir, ok, ya, todos tenemos por lo menos esta base, ¿no? Ahora, hasta hoy en día hay distintos intereses y eso es normal, es lo que potencia el grupo, pero si hay esta especie de digamos, nosotros entendemos el diseñar en conjunto, lo entendemos como un proyectar. Proyectar en realidad significa tirar algo hacia adelante, ¿no? Uno proyecta algo hacia adelante. Entonces nosotros nos hemos equivocado muchísimo y nos seguimos equivocando muchísimo en esa proyección, pero la proyección es lo único que nos permite construir sobre las ideas que proyectamos. Entonces lo que dice Jorge es importante, porque se construye esa base común, se construyen los proyectos súper como, o lo más lógico que nosotros pensamos, como que, oye, obviamente que eso es así, obviamente, listo, sigamos, ¿no? Entonces, y en verdad sucedía que al comienzo discutíamos acerca de la forma. Hoy en día la forma ni siquiera se habla, no sé. De las cosas que se hablan son de las cosas que nosotros nos interesa hablar, que es la transparencia, en fin, hay un montón de ideas que las venimos trabajando ya en todos los proyectos, ¿no? Y de eso es lo que se trata de hablar, ¿no? ¿Cómo hacer para que esas cosas estén en todos los proyectos, ¿no? Y eso es lo que finalmente ustedes entienden como una cosa común, a pesar de ser 4 individuos completamente distintos. Creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Pero para nosotros el libro es esta base común y nos sirvió, digamos, una cosa fue hacer las entrevistas y otra cosa fue hacer el libro. Digamos, hacer las entrevistas fue un proceso digamos, de conversación muy coloquial y tratar también de recién salidos empezar a ver cómo se vestía un arquitecto, dónde trabajaba, qué proyectos hacía, ¿no? De qué hablaba, de qué vivía, o sea, eran cosas también muy coloquiales, ¿no? Al hacer el libro y al tratar de recomponerlo, por ahí viene, ¿no? Y tratar de encontrar las posiciones de cada uno de ellos, de ahí el nombre, es que creemos que el libro ya no son las entrevistas, sino es un proyecto nuestro, ¿no? Entonces, esa segunda etapa ya tiene que ver con tratar de armar un discurso que no existía y que nosotros sentimos todavía que es necesario, ¿no? O sea, y es ahí donde su primera pregunta era qué pasó con todo el otro material, ¿no? Entonces ahí nosotros dijimos, nos quedamos con lo esencial, ¿no? Son cosas que uno ve luego, ¿no? No es que en el momento dije, mira, así vamos a hacer arquitectura y nos vamos a quedar con lo esencial, ¿no?
en retrospectiva nosotros vemos y decimos, bueno, lo que hemos hecho con el libro efectivamente es también hacer lo que hacemos cuando enseñamos y lo que hacemos con los proyectos. O sea, agarramos todo lo que teníamos y ahora que vamos a hacer el proyecto, ¿no? Ahora que ya nos hemos nutrido de todos los referentes, ya sabemos, ahora nos quedamos, ¿qué es lo que importa realmente de esto? ¿No? Y tratamos de recomponer algo nuevo con eso. ¿No? O sea, igualito que... Sí, igualito de hecho hasta se estableció un sistema. Hay una forma de procesar esa información que es la misma manera de hacer un proyecto. Que tiene que haber una estructura que permita sistematizar el proyecto. Claro, una estructura, exacto. Entonces, y otra cosa interesante fue que también incluimos a gente, cosa que también tratamos de hacer cuando en nuestro quehacer diario, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco hicimos un concurso con nuestro vecino que es también arquitecto, que estudió con nosotros, que era, sabía mucho de archivo, ¿no? De archivo, concurso de archivo de programación, ¿no? Porque marca un momento Claro, en la historia, ¿no? Y nos deja a nosotros alguna especie de forma de hacer las cosas. Yo sí creo que el libro en ese sentido es fundamental, ¿no? Establece lo que dice, un corte en casi como un punto de partida en el que ya, ok, si ha habido esta información, se ha sacado lo importante y se le ha dado una estructura y se ha recompuesto algo de nuevo. Es esta misma idea de la oficina, de analizar lo precedente, lo que existe, sintetizarlo y transformarlo en algo nuevo, ¿no? Entonces, creo que es un punto de quiebre el libro, ¿no? Fundamental. Y todo eso es entendido en retrospectiva, ¿no? Es lo mismo, Claro. Es como que No hay- nosotros no hemos hay esa- analizado ese libro como si fuese un caso precedente, ¿no? Porque cuando tú no lo haces, no estás pensando en eso, pues. De ahí te das cuenta y obviamente vas estructurando tu discurso para que todo cuadre, ¿no? Es como los dibujos que haces después de tu proyecto para tratar de explicarlo. Y no importa finalmente, porque, o la teoría que le intentas meter a un proyecto, no importa si cuando hiciste el proyecto pensaste en eso o no, no importa si, ¿no? Claro. Porque finalmente tú estás siempre construyendo el proyecto, Y así se termina. Claro, y hay algo que es vital, es que la arquitectura no es siempre consciente. O sea, cuando uno dibuja algo, es muy probable que lo que estás dibujando es algo que tú ya viste antes, que no eres consciente en ese momento, sino que simplemente sale, ¿no? Ahí está la herramienta del dibujo, que es vital para botar todo lo del cerebro, todo lo que con lo que se ha quedado el cerebro, y una vez que uno ha dibujado, reentiende las cosas, ¿no? Y lo que dice Jorge, nosotros redibujamos esquemas una vez también terminado el proyecto, porque cuando tú terminas el proyecto y haces un esquema, te das cuenta, o cuando el proyecto está construido, te das cuenta en verdad lo importante de lo que está construido no es necesariamente lo que pensabas en un inicio, sino lo que descubriste durante el proceso. Entonces puedes hacer un esquema, un croquis, un dibujo que te permite repensar lo que ya está hecho. Entonces es interesante porque hay, no es que el proyecto lo terminaste y se acabó, sino que sigue vivo, ¿no? Y no para. Entonces al momento de repensar es el punto de inicio del siguiente, y hay muchos proyectos que el final es el inicio del siguiente y así, ¿no? Y hay esta continuidad que es el libro. Bueno, creo que siempre es importante la formación de un maestro. Nosotros no lo tuvimos o no tan claramente durante la universidad, pero siempre hemos creído que hay tres formas de aprender, al margen de ese maestro quizás, que son leer, viajar y conversar. Y siempre procuramos hacer eso. El libro Composiciones es en esencia un conjunto de conversaciones. Siempre estamos, digamos, apenas tenemos algo de plata o podemos ir a algún lado, ya nos compramos un pasaje Por eso estamos a donde pobres. sea, por eso no tenemos uso. Pero es la plata mejor invertida que un arquitecto puede hacer, sin lugar a dudas, ¿no? Ver la arquitectura en el lugar es la plata mejor invertida que uno puede hacer. Y leer, ¿no? O sea, de hecho yo leía la entrevista que ustedes le hacían a Artadi y él hablaba también de eso. Una cosa es un arquitecto o un grupo de arquitectos que, digamos, que no está enterado de lo que le ha precedido también teóricamente, y otra cosa es un arquitecto que sí, ¿no? O sea, y ahí están pues, los arquitectos que les he mencionado, ¿no? Burjas, Rossi, Eisenman, el mismo Le Corbusier, o sea,
fuente es mucho más sólida, ¿no?